desde el mismo contemporáneo teatro participativo relatan que a raíz de una propuesta de José Grandinetti en el año 1984, bueno, te acercás al hospital y poco tiempo después se inició el Frente de Artistas del Borda. ¿Cómo surgió esa iniciativa? Bueno, surge, en la década del 70 empieza en el mundo una experiencia desmanicomializadora. Es la primera experiencia a nivel mundial que surge en Italia, donde Franco Basaglia cierra por primera vez en el mundo un manicomio. Pero no es que lo cierra abruptamente, lo cierra progresivamente, que dura 7-8 años, y desde el Estado, o sea, desde la Dirección de Salud Mental de Italia, se arma un dispositivo básicamente comunitario. En vez de estar toda la gente concentrada en un hospital, lo que se abre son 5 centros de salud mental en toda Trieste. Los centros de salud mental no es que todos los pacientes del manicomio fueron a esos centros de salud mental, sino que la atención, la prevención, la atención y la internación de esos pacientes o de los futuros pacientes se hacen en esos centros de salud mental. Las personas del hospital fueron derivados a familia, en caso que la familia los pudiera contener, o si no, en departamentos en la ciudad de Trieste. Yo estuve en Trieste hace 2 meses y medio, y he visto eso, o sea, viven como cualquiera de nosotros en un departamento. La atención es básicamente ambulatoria. ¿Eso qué significa? Que los pacientes, ellos les llaman usuarios, en tratamiento, van hacia donde están los profesionales en esos centros de salud mental, que son 5 en toda Trieste, o al revés. Muchas veces son los profesionales que se acercan a donde viven los pacientes. Y se crearon cooperativas de trabajo, o sea, en función de la actividad que hacían los pacientes internados, se crearon cooperativas de trabajo. En este momento hay 17 cooperativas de trabajo. El Estado le da a la familia que sostiene o que contiene 800 euros por mes, y los pacientes cobran 800 euros por mes, ¿no? Todo ese recurso es el mismo que se utilizaba para mantener el manicomio. Las internaciones no superan el promedio de 15 días, 12 días dicen en este momento. Ellos consideran, no solo ellos, la Organización Mundial de la Salud considera que una persona no tiene que estar más de 30 días internada, que 30 días, los italianos dicen que para ellos es un fracaso terapéutico. Con esa experiencia que empezó en el 70, en Italia se completa con una ley nacional de salud mental. En Italia hay una ley donde se prohibía en ese momento la creación de nuevos manicomios y se sugería que hasta el 2002 no tendría que haber más manicomio en Italia. Y así fue, efectivamente, según me dijeron, yo no fui a toda Italia, no hay más manicomios en Italia. Todo el dispositivo es similar en menor o mayor calidad, parecido a la de Trieste. Bueno, esa experiencia italiana replicó en muchas partes del mundo, incluso acá en Argentina. En el año 84, con el gobierno de Alfonsín, terminada la dictadura, desde la Dirección Nacional de Salud Mental de la Argentina se intenta llevar a cabo una experiencia parecida. Y se pone como experiencia piloto 3 lugares en la Argentina. Uno es Río Negro, otro es Córdoba y otro es el Hospital Borda. A Río Negro funcionó, había un solo hospital, el manicomio de Allen, ahí se cerró y se armó un dispositivo similar, salvando las distancias y los recursos entre Argentina e Italia, pero con el mismo espíritu, con la misma ideología italiana. Incluso venían asesores de Italia a trabajar acá. En Córdoba fue más complejo porque hay muchos hospitales muy grandes parecidos a estos. A medida que el gobierno de Angelò se iba desacreditando y tenía problemas internos, en un momento a los 2 o 3 años la experiencia se cristaliza, hay mejoras, pero no se llega a cerrar ningún manicomio. Y acá en el Borda se hace la experiencia y para ello convocan una cantidad de personas de distintas disciplinas: psicólogos, terapistas ocupacionales, psiquiatras, sociólogos, asistentes sociales y artistas. Los artistas me convocan a mí. Me convoca José Grandinetti porque yo había trabajado con José entre, creo que enero, febrero del 75 y marzo del 76, hasta el golpe, en el Moyano. Habíamos hecho algunos trabajos, él además con otro compañero psicólogo que falleció, Rodolfo Livorno, ellos asistían mis trabajos fuera, o sea, mis trabajos de teatro participativo que yo tenía en mi escuela personal, en particular. Entonces empezamos a hacer los trabajos ahí en el Moyano. El golpe militar, por supuesto, frustra eso, y cuando se reabre esta posibilidad del Borda me convoca a mí.
yo venía trabajando, bueno, todas estas experiencias que están en el libro, mucho, él me las supervisaba, Grandinetti, y me dice, bueno, venite al Borda, vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, vamos a sacar los locos a la calle. Y es así, entro al Borda, estuve 1 o 2 años ad honorem, me permitió durante 1 año hacer un trabajo de campo, y después yo veía una cantidad de personas internadas del hospital con muchas capacidades, muchas aptitudes y actitudes con el arte, y le propuse formar un grupo de artistas. Pero no como se acostumbraba en el hospital, porque el arte en los manicomios es tan viejo casi como el propio manicomio, pero siempre se lo usó como una excusa terapéutica, ¿no? Los psicólogos o psiquiatras con alguna inclinación o algún saber artístico empleaban alguna técnica artística con el solo objetivo de detectar en la participación de ese paciente, suponete se hacía teatro y elegía un personaje, lo remitía a una historia personal, entonces podían intervenir en esa dirección de la cura, entre comillas, todo esto que estaban embretados los profesionales, o sea que lo usaban como una excusa terapéutica, no como una disciplina en sí. Nosotros lo que intentamos es que usar el arte como una disciplina, como una actividad, como cualquier grupo de afuera lo podía realizar. Pero pensando en este superobjetivo de la desmanicominización, cómo el arte puede ayudar a los procesos de desmanicominización. Entonces hicimos una convocatoria a todas esas personas que yo veía en el hospital que en ronda de mates cantaban o en los pasillos nos vendían las poesías o los grafitis en las paredes. Los convocamos a una reunión con una psicóloga que no está más en el hospital, Mónica Redondo Holguín, y le proponemos formar un grupo de artistas para que esta producción que ellos tenían pudiera salir a la calle. Por eso nosotros pensábamos que en la medida que esta producción circulara fuera del hospital, iba a producir varios cambios, varios efectos. Un efecto personal, o sea, el artista, el hecho de entrar en un proceso creador y poder producirlo y mostrarlo, hace bien. Después, el segundo efecto, creemos que a la medida que salga, podía producir un efecto institucional, y el tercer efecto, un efecto social. Pero eso, nosotros partimos de la idea que después puedo ampliar un poco esto de los efectos, pero cómo construir una experiencia en una institución totalitaria, total, ¿no? Una construcción casi muy vertical por su estructura, donde hay un director, directores asistentes, jefe de departamento, jefe de servicios, profesionales, técnicos, empleados, y al final de todo están los pacientes que no tienen intervención en esa estructura. Entonces nosotros intentamos que esta experiencia tuviera como fuera opuesto, que en vez de ser una estructura vertical fuera una estructura horizontal, donde todos pudiéramos construir este proyecto que era cómo el arte puede ayudar a los procesos de desmanicomización. Entonces lo que intentamos, dijimos que lo primero de todo, ponernos un nombre. Éramos unos 50 en esa primera convocatoria que se hizo el 15 de noviembre de 1984. Nos pusimos un nombre y de ahí salió, después de varias propuestas, los pirados del arte, los artistas más locos del mundo, salió lo del frente de artistas, porque un paciente dijo, no, vamos a ponernos frente, porque con esto vamos a ir al frente, vamos a enfrentar la realidad para cambiarla, para transformarla, vamos a ser los revolucionarios del Borda. Bueno, y quedó frente de artistas en principio. Y alguien dijo, bueno, pero pongámosle Borda, porque Borda no, porque si no si aparecemos en la televisión, en las radios, van a creer que somos todos locos, no, pero justamente por eso, el mismo que había propuesto el nombre frente, no, justamente por eso tenemos que nosotros desmistificar la palabra Borda, que dice con el arte, demostrar que podemos pensar, que podemos ser personas, y quedó frente a Artista del Borda. Fue como un primer signo de un grito de libertad, de enfrentamiento, de lucha, de resistencia, ¿no? Bueno, después dijimos que para construir un proyecto tenemos que reunirnos permanentemente, y se armó una asamblea semanal, donde ahí lo que hacemos es todo lo que se hizo frente a Artistas hasta ahora se pensó, se discutió, se debatió, se votó en ese espacio común, en ese colectivo. Ahí se resuelve que tiene que haber talleres y que esos talleres tienen que estar coordinados por artistas. Si vamos a hacer un frente de artistas, tiene que haber artistas.
Porque es el artista que conoce todo el proceso creador, es el que sabe el ABC de la formación, de la experimentación, de la investigación, de la producción, de la apuesta, del vínculo que el arte va a tener con la comunidad, sabe cómo se maneja un director de cultura, cómo se maneja el dueño de un teatro. Hay códigos que solo lo maneja el artista, ¿no? Además tiene una actitud y aptitud y una pasión por la disciplina, que no la tiene cualquier otro profesional o otra disciplina, otro técnico. También dijimos que el artista solo, trabajando en el campo de la psicosis, de la locura o del manicomio, iba a producir una cantidad de movimientos personales y grupales que a veces no lo iba a poder ver, no lo iba a poder sostener. Y que junto con el artista tenía que haber un psicólogo social que pudiera tener una mirada sobre la dinámica grupal, sobre la operatividad del grupo, sobre los efectos directos e indirectos que producía la intervención del arte. Entonces dijimos que formar un equipo entre el artista y el psicólogo social. Bueno, construir talleres, cada taller, primero empezamos con 2 talleres, hoy son 11 talleres, la mayoría artísticos, hay 2 que no son, que es de manicomización y periodismo, después son todo, hay danza, teatro, mimo, música, marionetas. Y el objetivo era que cada taller tiene que tener una producción y esa producción tiene que mostrarse sí o sí, fuera del hospital. Porque si no se produce esos 3 efectos que te decía antes. Porque si no sale la producción, lo que hace el manicomio es como fagocitarlo, tragarlo, ¿no? El statu quo. Entonces, dijimos que esa producción, nosotros decimos que generalmente el manicomio lo que hace es a las personas progresivamente, con muchos años de internación, es como que va dinamitando las capacidades que tiene un ser humano de pensar, de sentir y de hacer. Va como destruyendo, dinamitando las pasiones, los deseos, los vínculos personales dentro del hospital y fuera del hospital. Lo va convirtiendo el manicomio progresivamente desde un sujeto a un objeto, de una persona a un objeto, ¿no? Algunos dicen somos un ladrillo del hospital. El arte lo que hace es recuperar todo eso, ¿no? Recupera un deseo, recupera una pasión, una actitud, despierta aptitudes, comienza a tener vínculos grupales, se integra a un grupo, comienza a pensar y a sentir y a ocuparse de él, de su cuerpo, comienza a proyectar, que ve que puede actuar, que puede cantar, que puede pintar, que puede escribir, y después viene cuando hay que salir, o sea, llega una producción y sale, o sea que de esa posición paciente, pasiva, a una posición más activa. Dentro de un proyecto ideológico de una construcción del pensar permanente entre todos, o sea que se posicionan de un lugar, no solo el arte como un entretenimiento, que puede serlo, pero sino también como, Pizón decía que el artista, decía que el artista tiene como 2 caminos, ¿no? O afirma una estructura institucional o social o grupal, o es un transformador, es un contestador, es un revolucionario. Bueno, nosotros estamos en esta línea, o sea que no solo hacer arte, sino por qué hacemos arte, para qué hacemos arte, a quién se destina esta producción, qué efectos queremos que produzca. Entonces el Frente ha creado como un clima de mucha discusión, de mucho debate y de mucho contenido ideológico. No solo contra el manicomio, sino de contenido ideológico, social, político también. No partidario, pero... bueno, entonces esta salida de la producción produce como una especie de un ciclo, un abanico del principio hasta el final, que, bueno, que era un proyecto de muerte es un proyecto de vida para las personas. Entonces eso, una de las cosas más importantes que sucedió con el Frente Artista y con el arte. Institucionalmente, el manicomio siempre fue, sobre todo en el 84, saliendo de la dictadura, un hospital que estuvo intervenido durante 15 años por los milicos, por la aeronáutica, los directores eran médicos aeronáuticos, o sea, del 76 hasta el 83 eran 7 años intervenidos por los militares. Y antes también había mucho, en la época de Onganía también hubo militares, o sea que es un hospital que cuando hubo golpes militares, acá también estuvo intervenido militarmente. Entonces era como una especie de búnker donde no se filtraba nada para afuera. Entonces, el momento que salía el Frente de Artistas a mostrar sus producciones, salía la voz acallada de los pacientes, que podían denunciar, ya sea por la propia producción
o por un reportaje, una nota periodística, un programa de televisión, un programa de radio, todo lo que le pasaba en el hospital. La mala praxis, la sobremedicación, el electroshock, en su momento era pan de cada día, la falta de comida, la falta de ropa, los golpes, la violación de todos los derechos humanos que pueda haber, que te puedas imaginar, el castigo físico y psíquico. Todo eso nosotros empezamos a decir, bueno, esto produjo dentro del hospital un gran despelote. No la dirección, que en ese momento la dirección apoyaba, porque era una dirección que intervino pero sí que había como una especie de corporación médica sindical que no quería saber nada con este tipo de cambios. Entonces puso a flote las contradicciones del hospital. Aquellos que estaban en favor de un cambio, que había entrado bastante gente nueva, como nosotros, y aquello que era el statu quo de la institución. Y el tercer efecto que produjo fue socialmente. A la medida que el Frente Artista fue saliendo, la gente que se acercaba o tenía una relación directa o indirecta por los medios, tenía una información nueva, y aquellas personas más o menos pensantes se posicionaban desde un lugar no de contemplación misericordiosa, sino desde un lugar de posición más ideológica, establecer un contacto con nosotros, con organizaciones de derechos humanos, partidos centros-izquierda, organizaciones sociales, barriales. Nosotros siempre nos metimos mucho en las luchas, se tomaba una fábrica y estábamos, había una marcha y estábamos, una ligación con aquellos que también estaban en la lucha y resistencia como nosotros, ¿no? Eso produjo mucha repercusión pública. Y bueno, para cortar aquí, muchos hospitales del país nos empezaron a convocar y viajamos y ayudamos a generar en cada hospital un movimiento nuevo, el arte en los manicomios, y a desarrollar este concepto de la desmanicomialización, ¿no? Tener como más conciencia de qué son los hospitales psiquiátricos, para qué sirven, a quiénes les sirven, y cuál es el nuevo dispositivo, el nuevo formato de la atención de la salud mental, que nosotros tenemos como línea ideológica la experiencia italiana, ¿no? Bueno, eso así en principio también. A diferencia de lo que es la experiencia de Trieste, según yo entendía de lo que son las declaraciones de la Red Nacional de Arte y Salud Mental, la propuesta aquí no es específicamente el cierre del manicomio, sino cambiar las modalidades de atención. A ver, en la Red de Arte y Salud Mental hay como distintas posiciones que tienen que ver como a la historia de cada uno, ¿no? Yo tengo lo que propongo personalmente, lo que quiero personalmente yo. El Frente Artista integra también un movimiento social de desmanicomialización, que ¿no estuviste en alguna reunión que se hicieron? Sí, vos estuviste. Yo estuve en el Guarda en el 80 y pico. No, pero ahora, desde el año pasado empezó a hacer... Se creó un movimiento social de desmanicomialización donde, propone esto, el cierre de los manicomios. En la red hay gente que propone... Yo creo que en general la tendencia es a un cierre de los manicomios, pero, no el cierre abrupto del manicomio, sino los manicomios lo garantiza el Estado, de alguna manera garantiza la comida, la medicación, la internación, como lo garantiza. Bueno, ¿cómo puede garantizar el Estado un dispositivo donde no se segrega la gente, no se aísle la gente, donde no se produzcan todos estos elementos contrarios a la dignidad humana? Porque me parece que aquí hay el hospital manicomio tal cual es, para mí es un cachetazo a la dignidad humana. Cuando decimos cierre de manicomio, los manicomios este edificio no es que se va a cerrar y se va a transformar en un complejo habitacional privado, no. En Italia, yo fui, los vi, estuve en Río Negro también, estuve en San Luis, fue las dos únicas provincias, y en cada caso te explico. En Italia el hospital se desalojó, se ubicó la gente en departamentos, en familia, en cooperativa de trabajo, y se abrieron las puertas y por ahí se hicieron caminos y ahí circulan los taxis, los colectivos, los coches, y cada lugar de esos edificios reciclados, todo a nuevo, por supuesto hay mayor recurso económico a costa nuestra, o sea, los países europeos viven gracias a la explotación que nos hacen, pero bueno, salvando eso,
Por ejemplo, un edificio es parte de la Universidad de Trieste, otro edificio es un jardín de infantes, todo pasó a mano del Estado, pero en edificios que tienen, otro es un museo. 12 pabellones fueron reciclados y se transformaron en departamentos de 3-4 personas, cada departamento con su llave, pero que salen a la calle y salen a tomar el taxi, no es que salen a un manicomio cerrado. Son generalmente personas con dificultades físicas o dificultades, o generalmente gerontes viejos, que no se pueden por sí solos. Hay un bar, hay una cooperativa, funciona la radio de los pacientes y gente, funcionan los talleres de arte, o sea que dejó de ser un manicomio. Son como si vos querés estudiar plástica, en vez de ir estás en el barrio del hospital, vas a ese lugar en vez de ir a 2000 metros o 10 kilómetros. O sea que es parte de la comunidad. En Río Negro, el hospital manicomial se transformó en un hospital general del Estado, donde dentro del hospital hay un servicio de internación de salud mental de corto. El hospital de San Luis se transformó en un hospital escuela de salud mental y de alcoholismo, con internaciones cortas y atención ambulatoria. Hospital de día, consultorios externos, área programática. Pero todo el dispositivo es del hospital hacia afuera, no de afuera hacia adentro, una concentración en un lugar. ¿Y por qué no se puede hacer en el Borda? Bueno, en el Borda no se puede hacer, primero creo que, no sé si primero o segundo, pero son razones ideológicas y razones económicas. Razones ideológicas creo que no está todavía, no hubo desde ningún lugar, ni desde la dirección del hospital, ni de los sindicatos, ni de la superestructura política, una política, como hubo en Trieste, de información, de debate, de discusión sobre las ventajas y desventajas, las desventajas que tiene un manicomio y las ventajas que tiene un proyecto de manicomización. Primero lo ideológico es que dicen los sindicatos que se quedan la gente en la calle, cosa que no es real, al contrario, tanto la experiencia de Italia que conozco de Río Negro como de San Luis tuvieron que tomar más gente, más personal, porque vos tenés acá un enfermero, cuida durante 6 horas, un solo enfermero 50 personas. Un solo enfermero no puede hacer un trabajo diario en la calle, visitando 50, controlando la medicación y todo demás. Necesitan 3 o 4 veces más de empleados, en la enfermería nada más. Los médicos igual, o sea, los médicos acá viene un médico, 1 o 2 médicos y atienden 50 pacientes, 2 horas que están, no. Allá hay que trabajar 6 horas, por lo menos en Italia trabajan 6 horas, visitando distintas casas, controlando, llamando a emergencias o atendiendo en un centro de salud mental. Cada centro de salud mental tiene 3-4 coches chicos, no vas a encontrar ni limusina ni cosas por el estilo. Son coches chicos, Ford Fiesta, Fiat Uno, pero son los que usan los médicos y los profesionales para la recorrida. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión económica, los laboratorios. Los laboratorios presionan mucho para que los manicomios existan. No te conviene porque no. Los laboratorios existen porque, según dicen, en un manicomio un paciente consume 60-70% más de medicación que en tratamiento ambulatorio. Eso, vos fijate, 1.200 personas, 1.000 personas acá, 10-12 pastillas más por día, al final del año son millones de dólares que un laboratorio deja de percibir. O sea, hay mucha presión en ese sentido. Las corporaciones médicas, yo creo que por una concepción ideológica y por una cuestión económica también hace fuerza para que no existan. No hay a nivel político una información y una formación, una discusión. Recién ahora se están empezando a abrir debates. Buenos Aires tiene una ley de salud mental, los legisladores comienzan a poner sobre el tapete el tema de la salud mental. Pero creo que son concepciones ideológicas todavía las corporaciones médicas están manejadas por médicos, por psiquiatrones, que ellos creen que la única manera de atender la salud mental es un manicomio, el tiempo prolongado, el encierro prolongado. Y cuestiones económicas que le atañen mucho a los sindicatos, las corporaciones médicas, a las empresas privadas que hay aquí en el hospital. El hospital es un hospital público, pero si vos te pones a pensar, es casi una empresa privada. La comida está privatizada, la seguridad está privatizada, la limpieza está privatizada, los medicamentos los brindan los laboratorios privados, o sea que lo único que es estatal son los empleados que están pagados por el Estado, pero después todo el mecanismo interno es privado. Todas estas empresas pugnan para que exista el manicomio, porque si no se cierra el manicomio y ellos se quedan sin trabajo.
O sea que hay cuestiones ideológicas y cuestiones políticas, pero creo que fundamentalmente no hay una política del gobierno central, sea nacional o de Buenos Aires, que apunte a transformar esto. Lo intentó hace poco este ministro Espacavento, que sacó algunos artículos en los diarios que decía, si algo quiero es que me recuerden porque este Tano quiso cerrar los manicomios. Duró 3 meses, 4 meses. Las corporaciones médicas empezaron a presionar, los sindicatos empezaron a presionar, porque no hubo una política de hablante, una política de concientización, de debate. Basaglia en Trieste tuvo 7 años hablando con los profesionales, hablando con los empleados, hablando con los pacientes, hablando con la prensa, hablando con los jueces, hablando con la policía. Es un proceso largo. Hay que reconvertir una estructura de cientos de años, totalmente vieja. Lo que vos explicaste es que precisamente dentro del teatro participativo cada obra tiene un objetivo. Sí. Y la obra Frente de Artistas del Borda tiene como objetivo derribar los muros de este hospital. A ver, bueno, ahí entramos habría que separar. O sea, el teatro participativo es una experiencia teatral que trabaja sobre espacios reales, a diferencia del teatro convencional que trabaja sobre escenarios que son teatro italiano, escenarios circulares y otros escenarios. En el teatro hay muchas formas de escenarios, que trabaja con una ficción, el teatro convencional, que es los actores cuentan la historia que alguien escribe, o en el teatro participativo no, se trabaja con temas reales que tengan que ver con ese espacio real. Y la tercera diferencia que hay entre el teatro participativo y el teatro convencional es que el teatro participativo trabaja con el público, la gente, participando, a diferencia del teatro convencional que la gente mira un espectáculo. Esos 3 elementos son los que se diferencian entre muchos otros, básicamente una experiencia teatral convencional con una experiencia teatral participativa. Yo dentro del teatro participativo digo que esa participación puede darse en forma individual, o sea, nosotros vamos a un espacio determinado, llaman un bar, un colectivo, una plaza, una cancha, una calle, y la gente individualmente opta por participar. O sea, la experiencia está pensada que individualmente se participe, se haga participar. La otra es ponerse de acuerdo, la otra forma es grupal, es decir, bueno, nosotros hemos hecho experiencia con las madres chilenas, con mendigos de la calle, con chicos de la calle, o sea, nos ponemos de acuerdo ese grupo y nosotros para generar una experiencia participativa. La tercera es la que yo la tengo como teoría, decir, bueno, como el teatro participativo trabaja en espacios reales, con la realidad para transformarla y con la participación de la gente, para mí un hospital es un espacio real, como es una cancha, como es una villa, como es una cárcel, como es una casa de gobierno, son espacios reales. Como yo me meto en ese espacio real, empiezo a indagar la dramaturgia, la temática de ese espacio real, o sea, elijo, decir, bueno, para mí acá el tema es la locura, y cómo hago participar a las instituciones. O sea, en vez de hacerla participar, no solo hacer participar a la gente de la institución, cómo a la institución la hago participar en el escenario real, en un espacio real. O sea, el teatro se maneja en espacio de ficción, es un caja italiana, suponete, un teatro común. Cómo yo hago este espacio, que en vez de ser un actor es un espacio, lo vinculo con otros espacios de la realidad para generar, a través de un tema que es la locura, generar un mensaje. ¿Qué es lo que hace cualquier artista? Un artista cuando pone una obra en el teatro son distintos actores con un director que juegan con una dramaturgia para dejar un mensaje a la gente, ¿no? El mensaje a la gente en ese momento lo recibe, el público sentado en una platea, lo recibe, lo decodifica, pero no actúa, no lo puede devolver en ese momento. El teatro participativo sería que nosotros podamos hacer generar una situación en un espacio real, mandamos un mensaje, la gente lo recibe, lo decodifica y participa. Acá en vez de ser personas que participan son instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo la institución Borda, dentro del Borda, el Frente de Artistas del Borda, genera una cantidad de vínculos sociales con las Madres de Plaza de Mayo, con otros hospitales, con la prensa, que son todas instituciones, partidos políticos, son todas instituciones, cómo generarse un vínculo para dejar un mensaje en la sociedad y transformar una realidad? Esto parece una locura, pero teatralmente es una teoría. Ahora, esa es como una teoría general. Después hay una situación general, pero hay situaciones particulares. Yo en el libro lo pongo, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer algunas fiestas. Primero la primera fiesta se hizo adentro del hospital. Vincular era adentro que afuera, pero
todavía no estaba preparado el hospital para sacar una fiesta afuera. La segunda fiesta se hizo en el playón de adelante, la tercera fiesta se hizo afuera. Uno hoy lo piensa como teniendo una conciencia de los espacios reales, cómo vas ganando espacios o lugares al espacio para ir sacando a las personas internadas en la calle, dejar un mensaje que los locos, entre comillas, pueden salir a la calle y disfrutar de una fiesta. Esas son como situaciones particulares, o sea, esto está pensado desde una concepción del teatro participativo, es decir, bueno, vamos a crear en un espacio real un movimiento que genere vínculos o participaciones con otras instituciones para dejar un mensaje y transformar una realidad, transformar una institución. Esto está pensado, yo lo entiendo así, lo entiendo el teatro participativo, creo que se puede hacer. El Frente de Artistas es un agente más de un elemento que genera situaciones que permiten ir cambiando la realidad del manicomio, ¿no? Bueno, eso es así, para mí es así. Entonces vos pensás que aun cuando, digamos, se cerrara el Hospital Borda, el Frente de Artistas seguiría produciendo, claro, seguiría trabajando. Sí, porque nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, el Hospital Borda se cierra, pero lo que pasa es que ahí hay que adaptarse a una realidad. ¿Cuál sería adaptarse a una realidad? La locura va a existir, el sistema social va a existir, el sistema político va a existir, o sea, va a generar una cantidad de efectos negativos en la población donde el arte tiene que ayudar a neutralizar. Una de las cosas que estamos pensando es, bueno, el Borda se cierra, pero se crean centros de salud mental, se crean intervenciones en los hospitales generales. Bueno, en vez de estar el Frente Artista en un solo lugar, va a tener que también trabajar en distintos lugares. Trabajar con la prevención, trabajar con las personas internadas, trabajar con el peligro de manicomialización que puede haber en ese cambio. En Italia con Berlusconi estuvieron a punto de cerrar la ley italiana y volver a los manicomios. Bueno, cómo el arte tiene que ayudar a parar esa, ¿no? O sea, el arte, en ese caso el Frente Artista tiene que adaptarse a una situación nueva y armar un dispositivo en función de esa situación nueva. O sea, el teatro participativo va a ser siempre vigente, no importa cuál es el momento político. Por supuesto que cuanto nosotros lo usamos en la época de represión, en la época de dictadura, una especie de teatro invisible. ¿Qué antecedentes podrías ubicar, si es que existen, del Frente de Artistas del Borda en Argentina? O sea, decir, equivalente al Frente de Artistas del Borda. Lo que vos pudieras ubicar como que a tu criterio sería en este momento, si los hay. Diría que en aquel momento, antes de que se sí, generara. O sea, a ver, en principio yo no conocía cosas, ¿no? Actividades, solamente en el Borda hay una actividad de un médico que había hecho una actividad con pintura, que incluso había expuesto algunas cosas, se hablaba de una radio en San Juan, pero en general no, más. Yo, a partir de la experiencia del Frente Artista del Borda, otros hospitales empezaron a convocarnos, los primeros entre el 84 y el 88, 89, a través de llamadas telefónicas o cartas, nos invitaban a visitar los hospitales y en cada hospital generábamos algunas actividades de formación, de difusión, dábamos charlas, pasábamos videos, hacíamos talleres abiertos, para poder crear, o sea, nos invitaban a ayudarlos a crear actividades parecidas al Frente Artista del Borda. O sea, yo te diría que en ese momento habíamos visitado 14, 15 provincias, ningún hospital tenía una actividad desarrollada artísticamente al estilo del Frente Artista del Borda. Nosotros impulsamos en cada hospital la creación de esos talleres, a tal punto fue que cuando veíamos que había muchos hospitales haciendo un poco parecido a lo que hacíamos nosotros, se me ocurrió lo del festival, de armar un festival latinoamericano de artistas internados. 89, claro. El primer festival que hay en el mundo, o sea, no existe una experiencia parecida en el mundo, incluso tenemos hay un reconocimiento de la UNESCO por la trayectoria del Frente de Artistas y por la experiencia del festival, que no hay en el mundo una experiencia parecida. Hay, por ejemplo, en Brasil, un museo de pintura, en Holanda también, pero un evento donde congreguen todas las actividades artísticas durante una semana y donde todo el mundo conviva en ese lugar e intercambien experiencias, no existen. O sea, yo no recuerdo, no tengo conocimiento, no tengo información de que haya habido una experiencia parecida a la del Frente de Artistas anterior a esa época, ¿no? ¿Y cómo resultó la experiencia del festival? Bueno, yo creo que fue un evento muy singular, muy particular, muy especial, porque
La primera experiencia se hizo en el año 89 en 9 teatros de Buenos Aires. La cabecera era el Centro Cultural San Martín y el Teatro Cervantes, la sala chica del Teatro Cervantes. Después se hizo en la Facultad de Psicología otra sala, la otra sala era del Teatro de Brisky, el otra sala era Cemento, otra sala era la Cárcel de Devoto, el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto, otra sala era el Hospital Borda, o sea, eran 9 salas donde ahí se presentaron solamente 11 delegaciones, de los cuales eran 8 argentinas y 3 extranjeras, 2 brasileras y 1 uruguaya. Fue una experiencia inédita, fue el hecho de que se congregara una especie de convención de artistas locos en un mismo lugar, conviviendo todos en un mismo espacio y durante una semana no solo mostrándose los espectáculos y mostrando las exposiciones, sino intercambiando mesas, debates, arte y desmanicomización, arte y salud mental, desinstitucionalización de la locura, una cantidad de temas donde entre todos, pacientes y coordinadores y profesionales, intercambiábamos. Creo que ahí empezó como a generarse este concepto de la desmanicomización, se empezó a hacer carne en esa experiencia, ¿no? Fue un festival que tuvo mucha repercusión, Página 12 le sacó páginas de entera, Pavlovsky sacó una nota, o yo sacó otra nota en los diarios, o sea, fue un evento inusual, fue original, y eso, bueno, a tal punto fue muy exitoso que nos animamos a seguir repitiéndolo. Es así que ahora en septiembre hacemos el 9º, o sea, ya llevamos 9 festivales y en principio eran 100 personas que participaban y ahora ya hay inscritas más de 400, o sea, el 70% son pacientes de distintas delegaciones. Incluso en esta tenemos la posibilidad ya están inscritos, estamos buscando los recursos de que venga el grupo de teatro de Trieste, de Italia, o sea que va a ser una experiencia formidable en ese sentido. No, el festival es un evento de características geniales en ese sentido, no porque lo hayamos organizado nosotros. ¿Y esto de Trieste sería la primera vez? La primera vez que viene, porque intentamos traerlo en un segundo festival y no teníamos recursos. Para ellos se pagan el viaje y nosotros tenemos que garantizarle el movimiento interno en Argentina y la estadía, cosa que ya más o menos está garantizada. Pero esto va a ser fabuloso. Eso va a ser formidable. Lo único que se hace en Río... ¿Qué época está? Eso se hace del 25 al 30 de septiembre. ¿De este año 2006? Sí, dentro de un mes. Se hace en Río Tercero. ¿Por qué lo hacemos en Río Tercero? En general, los primeros festivales se hicieron en Buenos Aires, pero a medida que iba creciendo la cantidad de participantes, teníamos mucha dificultad de conseguir lugares gratuitos de alojamiento y comida. Generalmente en Buenos Aires no hay así complejos que pueden albergar desde el Estado una cantidad importante de personas. Bueno, son entre 400 y 500 personas, entonces empezamos a hacerlo en Chapamalal, en Mar del Plata. El Mar del Plata tiene muy cerca Chapamalal, que es un complejo turístico de la Secretaría de Turismo, que ellos nos dan el alojamiento y comida gratis durante una semana para las 400 personas. Y los espectáculos se hacían en Mar del Plata, o sea que los pacientes o los talleristas y las delegaciones viajaban todos los días de Chapamalal a Mar del Plata, que son 20 kilómetros. Quisimos sacarlo de Mar del Plata este año, se hace cada 2 años el festival. Este año quisimos sacarlo de Mar del Plata porque ya hacía 3-4 años, queríamos probar en otro lugar. Otro lugar que la Secretaría de Turismo tiene un complejo de esas características y que nos lo da en forma gratuita es en Córdoba, en Río Tercero, en Embalse Río Tercero. Entonces las delegaciones se van a alojar ahí en Embalse Río Tercero y los espectáculos se van a dar en la ciudad de Río Tercero, que son también unos 20 kilómetros del embalse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, qué repercusión hay. En principio la gente de Córdoba se está moviendo bastante para que por lo menos la gente de Río Tercero y zonas aledañas puedan participar del festival. Son festivales que son muy interesantes, pero todavía no ha tenido el apoyo que realmente se necesita, o sea, el Estado no lo ha tomado como un hecho trascendente políticamente que le interese. Yo creo que lo podría tomar y podría trascender políticamente también, de organizar un evento de esas características en un teatro más o menos más importante en Buenos Aires, que siempre la repercusión pública es mucho mayor, ¿no? Pero es un evento bárbaro. Salió la idea de ese evento, de ese espectáculo,
en ese festival, bueno, fue consecuencia de esta experiencia del Frente Artista y cómo fue repercutiendo en otros hospitales, ¿no? Entonces en un momento dado yo me di cuenta que había una cantidad de hospitales haciendo lo mismo, pero fue viendo una película de Ubaldo Martínez. Ubaldo Martínez era un actor uruguayo que vivía acá en Argentina, que tenía un personaje cómico, simpático, ubaldino, era un borrachín simpático. Y la trama, yo estaba viendo esa película por televisión, y la trama era que él recibía un telegrama en esa época. Cuando yo vi la película, estoy hablando de 20 años atrás, no había internet, sino que recibió un telegrama de una herencia, de una supuesta herencia, que después no fue un equívoco, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió, en la película, la trama, o sea, la historia, la dramaturgia de esa película, era traer a todos los borrachos del mundo y hacer una convención de borrachos en Buenos Aires. Y cosa que se veía, era muy cómico, bajar los borrachos de los aviones, y digo, qué buena idea, ¿por qué no hacer una convención de artistas locos, ¿no? Y así fue. Y lo presenté a la asamblea como propuesta. Y bueno, uno de los muchachos dijo, bueno, tenemos uno más acá adentro, como diciendo que era una locura hacerlo, ¿no? Y sí, nos costó mucho hacerlo en Buenos Aires, el primero, porque ningún hotel nos quería dar alojamiento. A todos los hoteles que iba, no, pero ¿quién me garantiza a mí? No, me van a romper todo, los otros pasajeros. Y al final lo tuvimos que albergar en el, ¿cómo se llama? De la Juventud, que el Ateneo de la Juventud, no es Ateneo de la Juventud, tiene otro nombre. Es una organización internacional donde alojan así a los jóvenes. Estudiantes. Sí, estudiantes, algo de la juventud, es Albergue de la Juventud. Es una organización, es una especie de cosa internacional. Y fuimos ahí y dice, mira, bueno, sí, no hay problema, habría lugar para 50, nosotros teníamos que alojar a 100 en total. Y otros 50 tuvimos que llevarlos a un albergue en Monte Grande, lejísimo, había que hacer un viaje tremendo, hora y media. Y lo que sucedió es que no podíamos alojar a los otros 50 porque iban a haber 50 estudiantes de arquitectura de un congreso que iba a haber en Buenos Aires. Brasileros eran. Bueno, la cuestión es que cuando estos estudiantes de arquitectura brasileros se enteraron que habían 50 locos, quisieron irse del albergue y se fueron. Entonces nos vino bien porque pudimos traer a los otros 50 en Monte Grande, entonces el albergue de la Juventud se convirtió en el hotel de los locos, ¿no? Pero muy bueno, fue una maravilla. Después es muy emocionante. También pasó en Chapamalal. En Chapamalal, no sé si vos conocés, los complejos son hoteles muy lindos, muy grandes, de estilo Bariloche, pero tienen hacia abajo del hotel, que son 3 pisos y albergan como 600, 700 personas cada hotel, una serie de pequeños negocios, librería, comestibles. Cuando se enteraron que iban por primera vez los pacientes de los manicomios, querían ponerle rejas a las rejillas y a las vidrieras, porque tenían miedo que le rompieran los... Nunca sucedió nada más. El primer festival, después los comerciantes hicieron una especie de agasajo, lloraban con los pacientes, una cosa de mucha emoción, de mucha carga, porque además se vive, las personas que van ahí, que generalmente son muchos, la mayoría es pacientes psiquiátricos, yo no diría un 100%, pero un 50% nunca conocían el mar, ni conocen la sierra, ni... Entonces es una emoción, para ese intercambio, ese nivel de espectáculo que se da, es muy bueno. Y a pesar de todas esas emociones, no hay descompensaciones. No, mira, o sea, descompensaciones grandes no hubo nunca, o sea, nadie jamás tuvo que volverse un profesional con un paciente. Puede haber una estimulación, una cierta excitación, pero eso es tan común en los artistas mismos comunes. Antes yo vengo del teatro y sé cómo se sienten esas cosas. Previo a la presentación, al estreno, hay todo un nerviosismo, una excitación que se trasunta en un cierto histerismo, ¿no? Que no te abren, que no te molesten, que no te jodan, pero nunca hubo una descompensación. Lo que pasa es que, por lo menos nosotros, lo que hacemos es que cada coordinador artístico tiene un coordinador psicológico que va un poco acompañando toda la tarea, y eso se va hablando, se va conteniendo, se va viendo. Más, se produce una cosa interesantísima, esto lo hemos visto con el doctor Postare, que cada delegación tiene que ir con un psicólogo, con un enfermero y con un médico. Pues la mayoría son pacientes medicados, entonces... Y él ha hecho, en los 2 festivales últimos que se hicieron en Mar del Plata, hizo una evaluación, yo se lo propuse incluso, ¿por qué no preguntás vos en las delegaciones si se toma la misma medicación? Y él considera que se ha bajado hasta en un 50% la dosis de medicación en los pacientes estando fuera del hospital. También hay un pedido nuestro, porque generalmente los pacientes cuando están muy medicados no están
aptos para producir una actividad artística plena, contracturado muscularmente, emocionalmente. Entonces hay un pedido por el lado nuestro que vayan contemplando a ver si no es necesario seguir con la misma medicación que sigue el hospital. Y en general todo el mundo le baja la medicación porque hay otra cosa, otra calidad de vida que no la tiene el hospital, ¿no? Es una experiencia fenomenal, bárbara. Hay una película de Nicholson que se llama Callejón sin salida, ¿cómo es que hay una película de Nicholson sobre los locos? Atrapados sin salida. Bueno, y página 12 lo tituló Atrapados con salida, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál es la respuesta del público? Lo importante es que la gente va con una actitud, sería algo peyorativo, decir, bueno, vamos a ver los locos, total, vamos a ver qué pasa. Y cuando ven el espectáculo quedan muy sorprendidos, muy impactados, porque la intención nuestra, por lo menos en el Frente de Artistas del Borda, es que sean buenos espectáculos, no presentar cualquier cosa. Generalmente nos consideramos artistas y como artistas queremos ser dignos de lo que hacemos, ¿no? Y además ser respetuosos y que la gente vea, se sienta ante una cosa digna, o sea, con una calidad y además con un contenido, o sea, con un formato y contenido de calidad. Porque nosotros pensamos que, bueno, cualquier artista no presenta cualquier cosa, siempre presenta lo mejor que se tiene. Esto se habla también entre los talleristas, decir, bueno, todavía a vos te falta, tenés que trabajar más, siempre intentamos que sea lo mejor posible, de la mayor calidad, porque creo que además eso apunta a que a estos objetivos de la desmanicomialización, ¿no? Es decir, en la medida que el trabajo sea bueno, podemos lograr mayor convocatoria de público y ese público puede procesar, pensar sobre lo que nosotros decimos en las obras y al mismo tiempo después debatimos con la gente. O sea que nosotros estamos haciendo una actividad artística porque somos artistas, sino también porque detrás de eso hay un super objetivo que es andar el camino de la desmanicomialización. Entonces, en la medida que esto sea bueno, la gente va acompañando ese objetivo. Si el espectáculo es malo, la gente no va a ver los espectáculos y dice, bueno, está bien, son locos, dejémoslo ahí. Tiene una actitud medio misericordiosa ante el espectáculo, pero en realidad no se pone en actitud de solidario, en el sentido de poder pensar juntos, trabajar juntos en un proyecto de desmanicomialización. Y eso se ve en respuesta de la gente, no solo por el aplauso, por la admiración, sino que después acompañan al Frente de Artistas. Mucha gente va a los talleres, integra los elencos, porque el Frente de Artistas no solo trabaja en pacientes, internados y externados, sino público cualquiera. Y además mucha gente que va está ligada a distintos organismos, derechos humanos, partidos políticos, que adhieren a la propuesta y nos invitan a congresos, a festivales, a eventos, a salidas, a marchas y bueno, yo creo que en ese sentido el Frente de Artistas cumple esa función no solo rehabilitadora y resocializadora de personal de cada paciente, sino que cumple estos efectos que produce efectos institucionales, que modifique el pensamiento de la estructura manicomial y además que vaya modificando el imaginario colectivo con respecto a la locura. Y creo que sí, que no te digo que en gran medida, pero en una medida determinada el Frente va abriendo caminos. Y el tema de la locura es un tema no grato, no sé qué fenómeno ahí psicológico pasa en la gente, pero si no pasa algo muy raro, muy fuerte, algo muy espectacular, ya sea negativo o positivo, generalmente no trascienden las cosas, ni las buenas ni las malas cosas, pero en general, o hay una opinión muy fuerte de un funcionario en contra de los manicomios, o un paciente que se muere, o alguien que se escapa del hospital o de la cárcel, entonces hay como una cierta página amarilla con respecto a la locura, que a eso sí le dan difusión. Estas cosas cuestan, pero creo que también hay una cierta incapacidad nuestra para poder desarrollarlo bien, ¿no? Bueno, además de crear el Frente de Artistas, ha sido el iniciador de la Red Nacional de Arte y Salud Mental. ¿Cómo se origina esa idea y cuál es el objetivo de la red? Sí, es una red argentina de arte y salud mental, o sea, es una asociación civil, ese es el nombre real, Red Argentina de Arte y Salud Mental. No pudimos, o sea, no es que no pudimos, en principio se llamaba Red Nacional, pero el término nacional significa oficial, entonces por estatuto no se le puede decir, no es oficial, no es una cosa del Estado, un organismo del Estado, nosotros somos una asociación civil,
independiente, es una organización no gubernamental, un organismo no gubernamental. Entonces se llama Red Argentina de Arte y Salud Mental. ¿Cómo nace? Nace también con una propuesta del Frente de Artistas del Borda en el tercer festival, al ver que veíamos que había ya muchos hospitales haciendo lo mismo y un festival en danza, dijimos, ¿por qué no hacemos una organización que nos permita nuclearnos y poder que esa organización pudiera como coordinar las actividades en conjunto de todos los proyectos de arte en el campo de la salud mental, en el campo de los manicomios. Entonces ahí fue donde el Frente de Artistas del Borda decide donar, no se dice, pero ceder los derechos organizativos del festival a la Red Argentina de Arte y Salud Mental, porque hasta el tercer festival, el festival organizaba el Frente de Artistas del Borda. Nosotros con esta actitud de decir, bueno, hay que amuchar, hay que juntarse para poder cambiar y transformar, dijimos, bueno, si bien vamos a perder cierta popularidad en la organización, en la difusión del evento, pero esto sirve para aunar criterios, aunar esfuerzos, aunar proyectos, objetivos, y bueno, se arma, se resuelve en el tercer festival, y en el quinto festival se proclama la primera comisión directiva, digamos, ¿no? En el año 95. ¿Cuál es el objetivo de la red? En principio es una comisión directiva que ahí lo integramos distintas personas de distintos hospitales. Es una organización federal, que eso también tiene sus problemas, porque yo soy el presidente, la vicepresidenta es de Junín, el tesorero es de La Plata, el secretario es de Mendoza, el vocal es de Río Negro. Es un lío, o sea, no se pueden hacer reuniones muy seguidas, se hacen reuniones cada 4 o 5 meses. Ahora el viernes hay una reunión, de los cuales somos 6, 7, vienen 3 nomás. Pero bueno, a veces hacemos reuniones en otros lados para facilitar la llegada, pero con ese criterio federal que es muy idealista, pero operativamente genera ciertas dificultades. Entonces el Frente de Artistas se hace cargo de muchas cosas a veces. Bueno, y la idea es esa, ver cómo podemos organizar actividades juntas. Está el festival, cuando no hay festival, que se hace cada 2 años, se hacen encuentros regionales. La red está dividida en 5 regiones, norte, Cuyo, litoral, centro y sur, que congrega una cantidad de hospitales psiquiátricos de la región, y cuando no hay festivales, cada región hace una actividad. El año pasado se hizo en el Chaco, se hizo en La Pampa, se hizo en Río Negro. Entonces lo que hace esa regional juntar o invitar a ciertas actividades de la región y hace un evento provincial o regional que es muy parecido a un festival, pero en miniatura. Cada región le da su formato, digamos, ¿no? Y a veces se hacen invitaciones especiales. Yo he ido, soy el presidente de la red, pero pertenezco a la región del centro, me han invitado para ir al Chaco, por ejemplo, o ir a Río Negro, o va un grupo invitado de un lugar a otro. También sirve para defender a veces hay ataques en los hospitales, desde la organización, desde la dirección de los hospitales, hay ataques hacia los trabajos. En general, desde los hospitales hay poco apoyo a estas experiencias, por lo tanto hay avances y muchas veces retroceso con que no se nombran a las personas o no se les renueva un contrato. Entonces de la red se hacen ciertos movimientos de apoyo, desde una simple carta hasta ir a visitar al director o hacer una jornada de protesta en ese lugar. Es lo que hace cualquier organización donde tienen objetivos más o menos comunes y que está por un lado de defender lo ya conquistado y avanzar en los objetivos, ¿no? Ese es el objetivo de la red, ¿no? Con muchas dificultades, es muy difícil sostenerla, además tiene todo un costo operativo, generalmente son socios, los cuales siempre pagan muy pocos, porque la mayoría son pacientes, entonces no se les cobra. A veces hay hospitales pero en general hay que contratar un contador, hay que presentar libros, personalidad jurídica, Ministerio de Justicia, son más gastos que entrada, pero más que la cuestión formal de la institución, lo importante es cómo funciona de hecho, ¿no? Y a pesar de todos estos inconvenientes, de todas maneras se sostiene, sí, se sostiene con mucha dificultad. Ahora en este festival la idea es renovar la comisión directiva, lo cual yo voy a dar un paso al costado, porque ya llevo 20 años casi en esto y estoy un poco agotado, cansado, porque no seguir siendo el presidente o estar en la comisión directiva, seguir como una especie de apoyo, asesoramiento, y que entre otra gente por ahí más joven, con más
más espíritu, más ganas. No sé si más espíritu, pero más ganas por ahí, ¿no? Uno, ya son muchos años y los festivales son muy agotadores, mucho esfuerzo, es un estrés, son 500, 400, 500 personas que vienen, que la cosa tiene que andar muy bien, es una organización muy compleja, con espectáculos, con ensayos, con relaciones con la Secretaría de Cultura, con embajadas. Si no se está adentro no se da cuenta. Y en general, por esta cuestión de al ser una organización federal, siempre el trabajo cae no en 10 personas, sino en 2 o 3 personas, ¿no? Y es duro de sostener. Por lo menos un par de años a ver que funcione con otra gente, a ver cómo funciona. La idea nuestra sería que la red, en vez de ser federal en el sentido que haya un integrante de cada provincia, que durante 1 año, 2 años, que es el mandato de la estructura del estatuto, se haga cargo una regional. Es decir, bueno, por ejemplo, durante 2 próximos años se haga cargo una regional litoral. Termina el mandato, hacen el festival ahí, se pasa a otro. Bueno, que también es una manera de federalizar la organización. Esa es la propuesta que voy a hacer para el próximo festival, por lo cual creo que se va a aceptar porque los sondeos que hemos hecho a todos les gustó la idea. Que es mucho más fácil en cuanto a la organización y para juntarse, ¿no? Ahora, siendo mimo y psicólogo social hace muchos años, Sí. como decías, más de 20, que estás trabajando con pacientes internados en neuropsiquiátrico. ¿Qué es lo que te atrajo de este campo, de este sector social? Sí. Bueno, a ver, a mí siempre me interesó el arte como una posibilidad como un elemento, como una herramienta que o sea, yo el arte lo tomo en una posición ideológica, política, ¿no? Pichon-Rivière decía que el artista tiene como 2 caminos, o es afianzador de una estructura, de un sistema institucional, social, político, económico, o es aquel que transforma, que cambia, que se anticipa, que revoluciona. Yo por mi posición ideológica siempre fui un socialista, marxista, implicado en la lucha social en ese sentido. El arte está embretado con esa estructura ideológica, entonces toda mi experiencia artística siempre estuvo ligada a ciertas luchas sociales o cierto compromiso social, donde yo creo que el arte puede ayudar a generar espacios muy amplios de crecimiento, de debate, de lucha, de organización, ¿no? El arte tiene que ser una herramienta más para la transformación social y política de un país. Entonces, previo al Borda, yo había hecho algunos trabajos ya en las villas, había trabajado en el Moyano antes de la dictadura. Bueno, yo había empezado a hacer teatro, después hice mimo, después estuve en Europa un tiempo, ahí me agarró toda la época del post-mayo 68, por el francés 68, todo el happening, el teatro de guerrilla, o sea, vine a la Argentina con toda esa virulencia política, ideológica, y lo traté de aplicar aquí. Y bueno, empecé a trabajar en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Cultura, ahí me habían contratado. Yo venía de la Escuela de Elizondo, que también es un prócer del teatro argentino, que renovó todo el lenguaje del mimo, que no es más ese mimo clásico de la cara pintada, sino que es un mimo comprometido corporalmente, poner el cuerpo, digamos. Y empecé a trabajar con una idea que no es nueva, pero que tiene que ver con el teatro callejero, el teatro invisible, el teatro de guerrilla, y me interesó más eso, y empecé a ver el tema del teatro, no trabajar con la ficción, sino trabajar en la realidad, ver cómo el teatro puede implicarse en la realidad y modificarla, no trabajar con una historia escrita por alguien, un autor teatral, sino la misma historia que salga de la realidad, o sea, trabajar que la dramaturgia que sea real en función del espacio real, y la gente, en vez de estar mirando el espectáculo, que sea partícipe de eso. Entonces yo eso le llamé teatro participativo. O sea, la diferencia sería que el teatro convencional trabaja en escenarios convencionales del teatro, que son lugares de la representación. Yo trabajo en espacios reales, donde se pueden situar acciones reales en ese lugar. No trabajar con una ficción, sino trabajar con una realidad, y no trabajar con el público viendo nada más, sino participando. Porque yo creo que de esa manera se dan, o sea, la gente, el actor emite o el mimo, o el bailarín emite una cantidad de mensajes que el público lo recibe, lo decodifica, pero en ese momento no tiene la posibilidad de participar, de modificar esa estructura teatral.
Con el teatro participativo sí, hay un mensaje que se van situando acciones en un espacio real a partir de la realidad y la gente implicada en ese espacio, en esa realidad, comienza a conectarse y a ser partícipe. Partiendo de la idea que como se trabaja en espacios reales, los espacios a la gente les pertenecen, mientras que el espacio convencional del teatro es un espacio que son códigos que el público no se atreve más que sentarse y mirar porque no los conoce, son como códigos que le pertenecen al artista, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con, a partir de esta experiencia que yo venía trabajando durante la dictadura, y hice muchos trabajos, bueno, en el libro está, ¿no?, muchos ejemplos. José Grandinetti, que era una de las personas que supervisaba mi trabajo, junto con otro psicólogo que falleció, Rodolfo Duborno, que supervisaba mis trabajos, cuando entró al Borda en la democracia, me invitó a trabajar en el Borda. Me dijo, vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle. Esto me lo contabas. Claro. Entonces Grandinetti me dice, bueno, vamos a sacar Los Locos a la calle. Mi pregunta es, digamos, vos contabas el otro día que ya lo conocías a Grandinetti. Sí, desde el Moyano. Mi pregunta es, ¿qué te interesó de la locura? Porque en algún punto vos te acercaste a eso. Sí, de la locura, yo no sé si me interesó la locura, porque... Claro, ¿qué o cómo llegaste? A ver, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver, algo indudablemente, yo no creo eso en el destino, ni qué sé yo, pero hay como 3 momentos de mi vida donde yo tomo el tema de la locura. O sea, hago un primer trabajo que yo hago como mimo, independiente, después separado de Elizondo, es la historia de un tipo que se va volviendo loco. Después yo entro, Vergara Leumann, en su Botica del Ángel, entraba buscando un mimo para acompañar a Merita Baltar en Balada para un Loco. Y yo salgo, o sea, hace un casting y me elige a mí. Y después Grandinetti supervisaba mis trabajos y cuando va al Borda me lleva a trabajar con Los Locos. Yo el tema del Borda lo tomé más, yo creo que el teatro participativo se puede trabajar con que participe la gente, que participe en grupo, que participe instituciones. Yo te lo conté esto la otra vez. Bueno, a mí me interesó la experiencia del Borda, además que bueno, me habrá subyugado algo que tiene que ver con mi manera de ser, pero además con esto de estar, decimos, en el arte, cómo se implica en un lugar donde hace falta intervenir. Me interesó también esta cuestión más técnica, es decir, cómo yo podía aplicar en el Borda esta experiencia que nunca lo había hecho del teatro participativo de instituciones, cómo ligar a distintas instituciones sobre un tema determinado, una dramaturgia que era locura, y dejar un mensaje en la comunidad. ¿A partir de eso te contactaste con la experiencia de Trieste o vos ya tenías conocimiento? No, yo a partir de ahí me interesé con la experiencia, o sea, yo no sabía nada, no tenía mucha idea de la experiencia de Trieste, no recuerdo, fue ahí donde incluso el año 85 estuvo la gente de Trieste, hubo aquí unas jornadas que hizo el Movimiento Solidario de Salud Mental, donde estaba Vega, estaba Iria, Fariña, o sea, una cantidad de gente que éramos todos militantes de los partidos de izquierda, que fue un poco organizado por, creo que era el Movimiento Socialismo en ese momento, el PST, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Bueno, organizó una jornada de desmancomunización que se hizo, entre otros lugares, en el Borda, y donde yo fui un poco dentro del Borda el coordinador de todo eso. Pero yo me fui informando y anoticiando de la experiencia de Trieste mientras estaba trabajando en el Borda, no tenía mucha información. La información que tenía era más específica a partir de yo fui al Borda muchas veces, porque cuando hice este trabajo de la locura, cuando hice lo de Balada para un Loco, fui a indagar, a mirar, a observar, y esa experiencia anterior muy corta, de un año, Grandinetti que fueron más de un año, pero yo la recuerdo como un año en Moyano previamente, ¿no? Bueno, vos me querés contar algo más, a mí me parece que hemos como abarcado... No, está bien, creo que está todo. No, me parece que bueno, esta es la función, creo que la función de esto que decía un paciente, que nosotros con el Frente Artista vamos a ser los revolucionarios del Borda, creemos que vamos cumpliendo ese objetivo, sin ser todavía los revolucionarios, pero vamos en ese camino de ir revolucionando ciertas formas de pensar, de sentir y de actuar, no solo dentro del Borda, sino en otras instituciones. Y creo que ahí se cumple un poco esto, que el arte como una herramienta de transformación, ¿no? Que no es solo el arte un fenómeno de entretenimiento, que debe serlo también, pero debe tener un compromiso ideológico, político, donde ayude a generar nuevos espacios de cambio, ¿no? Y creo que con el Frente Artista se van cumpliendo, ¿no?, esas etapas.